Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya sea en el horario que usted nos esté viendo, le enviamos un gran saludo de la Academia Pentágono. El día de hoy estamos con un nuevo tema para la materia de histología, uno de los temas principales y fundamentales de la materia. Ese tema es el microscopio. Efectivamente, señores, el microscopio. Este tema es bien importante en histología porque si nosotros no conocemos el concepto, el uso, las partes del microscopio, se nos va a dificultar poder entender la materia. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos el manejo, no vamos a poder observar los tejidos y al no poder observar los tejidos, difícilmente nosotros vamos a poder conocerlo. Es por eso que el día de hoy, mi persona, el docente Eristrocito Blanco, perteneciente a la Academia Pentágono, les dará la parte introductoria de este tema. Como les había mencionado, este es uno de los temas principales. Este es el índice del día de hoy, con los cuales vamos a poder abarcarlo, que es la óptica y la microscopía, en la cual vamos a dar la definición a la óptica y cómo está relacionado con la materia. En microscopía vamos a darles algunas definiciones muy importantes que debemos conocerlo. También haremos ya la mención del microscopio, les daremos las definiciones, los tipos que encontramos actualmente y las que más se usan en la área de medicina. Vamos a conocer los sistemas del microscopio que se dividen mayormente en tres, los cuales es el sistema óptico, el sistema de iluminación y el sistema mecánico, que es la división para un mejor entendimiento del microscopio. Y por último, vamos a poder conocer lo que es el uso, ¿no? Es hay que festejarlo. Entonces, iniciemos con el temario y a partir de este momento lo único que yo les voy a pedir es que guarden silencio. Bien, continuamos. Entonces, vamos con la primera parte, que es óptica y microscopía. A la óptica, si bien es una rama de la física, recuerden que medicina no es un área de las ciencias netamente, sino que la área de medicina abarca muchas ramas, ya sea óptica, la parte de física, química, a veces matemáticas, la parte de lenguaje y demás materias a nivel social, porque está muy relacionado. Y la óptica, que es rama de la física, estudia más que todo el uso de los lentes, que es uno de los componentes principales del microscopio, ¿no? Y en la par factor de lentes es donde entra como les dije, la óptica, y decimos que la óptica es la rama de la física que estudia el comportamiento de la luz. Y la microscopía es la aplicación de los principios ópticos para ampliar la imagen de objetos pequeños, permitiendo observar estructuras invisibles al ojo humano. Muy bien, ¿a qué nos hacemos referencia con este concepto? La óptica es, como les digo, ¿no?, la luz. En la parte del microscopio nosotros necesariamente tenemos que tener luz para poder ver los objetos pequeños. Y en la microscopía, donde están los principios ópticos, que son los lentes, que ahorita los vamos a poder observar, nos van a poder emitir, hacer una gran imagen. Imaginen que, bueno, perdón, aquí ya me estoy saltando un poquito. Bueno, este objeto pequeñito, con el microscopio nosotros ya vamos a poderlo ver de este tamaño, o sea, un tamaño más grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Aquí debemos tomar en cuenta un concepto bien importante, que es el de la luz. ¿Qué nos mencionan el de la luz? Ya que la luz, aparte de que es un sistema, ¿no?, de un fenómeno, también es considerado como una velocidad. De ahí la famosa frase, ¿no?, de que para viajar a Marte o a otros planetas debemos alcanzar la velocidad de la luz. Actualmente, ¿habremos llegado a la velocidad de la luz?
Pues por el momento creo que es teóricamente, no, teóricamente es posible. Prácticamente todavía no se ha podido. Bueno, hasta donde mi persona sabe. Pero como sabemos, la ciencia no es una materia estática, sino es una materia dinámica, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los conceptos principales que tenemos que conocer de óptica y microscopía? Que estos son dos conceptos. Por ejemplo, la defracción y la deflexión. Defracción, alguna vez yo considero que ya lo han escuchado y las deflexión es mayormente lo que siempre vemos nosotros, ¿no? En el espejito. Pero además son unos conceptos más formales y más precisos. Ambos, ojo, ambos, las defracción y la deflexión van a ser un cambio de dirección, ¿ya? ¿En qué sentido? Ya, en la defracción vamos a decir que va a ser por un medio transparente, ya, ojo, y en la deflexión, donde va a ser de un medio donde hay una superficie que rebota la imagen. Imaginen, ya estas ya pueden, ojo, la imagen puede ser la luz, nosotros mismos, pero esto es gracias a activación por la luz. ¿Ya? Eso es para aclararles esa situación. Hablamos un poquito de la refracción. Decimos que es el cambio de dirección de onda, claro que sí, al pasar un medio a otro con diferente densidad debido al cambio de su velocidad. Un ejemplo bien claro y para poder entenderlo este concepto tenemos al agua. Imagínense que esta primera parte del agua o del dibujito es la agua. Ya, todo esto es el agua, todo esto es el agua. Se me está, vamos a cambiar de color, vamos a dibujar. Ay, no me permite cambiar ya. Bueno, imagínense que este ojito es la luz, que está viniendo de una manera horizontal, con una velocidad, ya saben, ¿no? De 300 kilómetros sobre segundo. Pero en el momento que ingresa al agua, estas van a cambiar su dirección, ya no en sentido horizontal, en sentido oblicuo. ¿Y eso por qué? Porque la densidad del aire es muy diferente a la densidad del agua, ¿verdad? Entonces, teniendo una diferencia de densidad, es por lo que se está cambiando la dirección del agua, digo, de la luz. Mientras que en la deflexión es donde igual hay un cambio de dirección, pero esto con rebote. Imaginen que la luz está viniendo de una manera oblicua. Va a rebotar en el espejo y no se va a ir de manera vertical, sino se va a ir de manera superior y oblicua. Para el ejemplo de deflexión tenemos muy clarito al espejo. Nosotros siempre cuando vamos al espejo, veo mi reflejo, veo una reflexión, ¿no? Y otro concepto que debemos tener en cuenta son los prismas. ¿En qué nos referimos con los prismas? Pues decimos que son sólidos ópticos, que estas vienen generalmente de vidrio o plástico transparente, con superficies planas que desvían y descomponen la luz debido a la refracción, ¿no? Lo que les había comentado. Una prisma puede separar la luz blanca en sus colores componentes, la cuales nosotros denominamos espectro. Muy bien, hablemos de los lentes. Estos vamos a decir que es bien importante, ¿no? Que son objetos transparentes. Estas pueden ser normalmente de vidrio, de plástico, no, lo que usualmente nosotros vemos a nuestro alrededor, en la botella, incluso en los vidrios de nuestras casas, oficinas, incluso nuestros famosos lentes, ¿no? Como lo dice el subtítulo, los cuales con eso nosotros mejoramos la observación visual. ¿Ya? Y necesariamente en esas lentes tiene que haber una superficie curva. ¿Ya? ¿Para qué? Para ver los cambios de refracción. Ahí es bien importante el tema de refracción, porque con la refracción nosotros vamos a poder hacer lo que es la disminución del tamaño de un objeto a ver o el aumento del tamaño. ¿Ya? Es por eso que también nosotros tenemos tipos de lentes, a los cuales se dividen en dos, en los convergentes y en los divergentes, o también denominados convexas, y los divergentes también denominados cóncavas. Perdón. En las convergentes decimos que son más gruesas en el centro,
que en los bordes y hacen que los rayos de la luz se unan a un punto. Es como que los rayos de luz, ¿no? Que la curva, que esta es una forma convexa, van a unirse en un punto, ¿verdad? Y en los divergentes, vamos a decir que son más delgadas en la parte central, en los bordes, y hacen que los rayos de luz se separen. ¿Qué quiere decir? Ya, que esta es una lente cóncava, ya, solo una, ya, que los rayos que van a venir en esta dirección van a hacer que se dispersen. Por ejemplo, a estas tenemos a la que es a las antenas satelitales, ¿no ves? Si se dan cuenta, es de esa forma, como esta formita, ¿no? Son así y hacen que los rayos que vienen se dispersen. Mientras tanto, en las lentes convergentes vamos a encontrar mayormente en las lentes que estas nos van a permitir observar. Pero ambos son utilizados para la rama de medicina, la parte de la óptica. Pero las lentes convergentes también se dividen, que ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Y también debemos hacer la mención al sistema de lentes. ¿Qué es el sistema de lentes? Pues va a ser la combinación de dos o más lentes dispuestas de una manera para formar una imagen, ¿ya? Estos permitiendo formar imágenes más complejas o mejorar la calidad de imagen, esto ya para que sean más nítidas, más claras, ¿ya? Y es aquí lo que él mencionaba, que estos son los tipos de lentes, tanto de lentes convergentes y las lentes divergentes. Tenemos a la biconvexa, al plano convexa y al menisco convergente, que pertenecen a los lentes convergentes. También a los lentes divergentes, que vamos a encontrar la bicóncava, plano cóncava y el menisco divergente. ¿Ven? Nada difícil de perderse, ¿no? Hay bi, plano y menisco. Lo único que cambia es la convexa y convergente. Solo cambian esos dos términos. Ya, uy, se fue demasiado rápido. Hablemos sobre el tema del microscopio. Ya, demos primeramente una definición. Pues el microscopio vamos a decir que es un instrumento óptico, lo que se les había comentado, diseñado para observar detalles de objetos muy pequeños. Funciona para el aumento, la resolución y el tamaño aparente de la muestra mediante sistemas de lentes y fuentes de iluminación. Aquí hago un pequeño paréntesis. Efectivamente, al ser este un instrumento para ver objetos muy pequeños, ha favorecido mucho, pero mucho, ya exagerando, sí, a la ciencia. Eso fue gracias sobre todo al descubrimiento de ellas, que se encargó, si no me equivoco, son los hermanos Lenz, que han descubierto el microscopio. Pero quien ha mejorado el uso es Leeuwenhoek, ¿ya? Que él ha podido observar en un corcho de láminas a los primeros microorganismos unicelulares, ¿ya? Otro que también ha sido parte importante del uso del microscopio es Robert Hooke, que él fue quien introdujo el término de célula, que en esos tiempos lo denominó cells, porque en un corcho de lámina también él observó organismos en forma de panal de abejas. Es por eso que lo ha dicho, que son celdillas, como celdillas, cells, ¿no? Células. De ahí un poquito la historia. Si bien es importante conocerlo, ya no, eso nos abarca, ¿no? Puntos precisos, se puede decir. Hay otras personas, historiadores bien importantes, pero esos son los tres historiadores fundamentales con respecto al microscopio. ¿Ya? Para el microscopio encontramos varios tipos de microscopios, las cuales son el microscopio simple y el microscopio compuesto. Pero en la imagen también podemos observar 5 tipos: el óptico, el de fluorescencia, el confocal, el electrónico de transmisión y el electrónico de basido. Algo que nosotros no estamos mencionando es el microscopio compuesto, que este es el que mayormente se utiliza a nivel de la medicina o en universidades para ver las células, en histología, todo eso, incluso en hospitales, ¿no? Esto, pero en países, e incluso en países
ya, ya desarrollados están con estos microscopios, que son más potentes y las mejores que podemos encontrar, ¿no? El microscopio simple, hablamos de eso primero, vamos a decir que es un instrumento óptico que solo utiliza una sola lente, por eso es simple, ¿ya? Pasó bastante interesante que esta va a dar una imagen virtual, ¿ya? Va a aumentar el tamaño, pero va a ser virtual. Estos mayormente son conocidos como la lupa, por eso dice que funciona de manera similar a una lupa. Después tenemos al microscopio compuesto, que vamos a decir que es un tipo de microscopio que está compuesto de dos o más lentes, al igual que estos microscopios, incluso con otros materiales, ¿ya? En los cuales van a ocupar una lente ocular y uno o varias lentes objetivas. Esto lo van a entender más que todo en las partes, en los sistemas que se dividen, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar el ocular y los lentes de objetivo. ¿Esto para qué? Para lograr mayores aumentos y observar detalles muchos más, pero mucho más pequeños. ¿Ya? Aquí, la parte 3, hablamos de los sistemas del microscopio. Vamos a encontrar el sistema mecánico, óptico y el de iluminación. Como dicen en las reglas de las matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. Es por eso que en la parte del sistema mecánico nosotros vamos a decir que son aquellos sistemas formados por dispositivos, elementos o componentes que cumplen la función principal de transmitir energía o de sostenibilidad, que no está mencionado, a través de movimientos de las fuentes que sirven para generarla. ¿Ya? Esta nos va a permitir hacer acercar, ahorita lo vamos a ver mucho mejor. Hablamos del sistema óptico. Vamos a decir que el sistema óptico es en óptica geométrica. Se denomina sistema óptico a un conjunto de superficies que separa medios con distintos índices de refracción. Les había mencionado que el concepto de refracción es bien importante en la parte de óptica, incluso en la parte de lentes, ¿no? Porque los lentes son un compuesto principal para el microscopio. Ya, vamos a decir que estas superficies pueden ser refractantes o espejos, pero no tienen que ser una revolución ni presentar ningún tipo de alineación. Y en el sistema de iluminación decimos que está constituido por partes del microscopio que producen o captan o iluminan y regulan la intensidad de luz, ya que se utiliza para la observación del microscópico o una observación microscópica. Ya. Hablemos con la parte del sistema óptico. ¿Qué es el sistema óptico? Aquí vamos a dar una otra definición. De la misma forma para que se me entienda mucho mejor. En la parte del concepto decimos que es el conjunto de lentes encargadas de formar la imagen aumentada del objeto que se observa en el microscopio. O sea, el objeto pequeño ya lo vamos a poder visualizar de una manera más grande. Su función principal es captar, ampliar y proyectar la imagen hacia el ojo del observador. ¿Ya? Estas se dividen en dos, en el ocular y en el objetivo, pero nosotros vamos a ir de abajo hacia arriba. Ya, el objetivo vamos a decir que es el conjunto de lentes ubicados cerca de la muestra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas producen una imagen aumentada, real e invertida. Este concepto en la parte es bien importante que ustedes sepan porque suele ser pregunta de examen, ¿ya? ¿Qué tipo de imagen produce el objetivo del sistema óptico del microscopio? Pues las respuestas: una imagen aumentada, real e invertida, ¿ya? En estas siempre van a poder observar en la parte del microscopio, así, ¿no? Como pequeñas rueditas, donde siempre van a denotar 4x, 10x, 40x, 100x, ¿ya? Estas son denominaciones a siglas, haciendo que por 4 la visión está aumentándose por 4 veces el tamaño. Si está x10 va a decir que está por 100 veces el aumento de la imagen, por 40 por 400 veces el tamaño de la imagen, y por 100 por 1000 veces aumentado el tamaño de la imagen, ¿no? El de 4 es solo para la exploración, el de 10 para un bajo aumento, para poder precisarlo. Es en el uso lo vamos a poder precisar mejor. 40 ya donde hay un mejor alto aumento. Y el 100 donde hay inmersión de aceite, ¿ya?
La segunda parte, que es la ocular, que la vamos a encontrar en la parte superior. Ya, aquí lo pueden ver en imagen. Estas nos permiten más que todo la función de ver nosotros, ¿no? Aquí ya vamos a ver que esta amplía aún más la imagen formada por el objetivo. ¿Ya? Estas usualmente también tienen aumento, claro que sí, entre 10 veces el tamaño a 15 veces el tamaño de aumento. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más me estoy olvidando? Recordemos que la primera lente que vamos a encontrar en el objetivo, perdón, más que todo nos permite hacer el aumento. ¿Ya? Las demás lentes que van a estar entre el objetivo y el ocular, más que todo nos permiten, ¿cómo se dice esto? Darle una mejor definición a la imagen. Ese es el término más correcto que podemos usar. ¿Ya? Vamos a la siguiente parte, que es el sistema de iluminación. Esa es una parte bien importante del microscopio. ¿Por qué? Porque el sistema de iluminación permite que la muestra se vea claramente al dirigir y concentrar la luz ya sobre ella. Porque sin luz nosotros no vamos a poder observar la imagen. ¿Y cuáles son esas partes o los componentes del sistema de iluminación? Pues tenemos la primera, que es la fuente de luz, que lo vamos a poder observar en la última imagen, en la última diapositiva, por un mejor entendimiento. ¿Ya? Que estas pueden ser una bombilla o una lámpara. Ya puede ser LED, halógeno, un espejo. El espejo, eso sí, se utiliza, ¿no? Pero en microscopios antiguos. Actualmente siempre se utilizan los que son una bombilla, una luz o una lámpara, ya, blanca, que proporciona la luz necesaria. Esa del espejo, de acuerdo que es bien bonito, pero eso lo vamos a abarcar más adelante, ¿ya? Hablamos del condensador, ¿ya? Esta vamos a decir que es una lente situada debajo de la platina. ¿Qué es la platina? La platina va a ser el lugar donde nosotros vamos a poder observar, poner la muestra, ¿ya? La platina pertenece al sistema de mecánico, que ahorita lo vamos a abarcar, ¿ya? Que esta concentra la luz en un espécimen para mejorar la iluminación y el contraste. ¿Qué nos queremos decir, ya? Que este va a ser un pequeño, como una lente biconvexa, ya, que permite hacer la concentración de la luz, ¿no? Con lo que vemos con el término de convección, ¿no? En la parte de óptica, ¿no? La sabía de definición de esos términos. Luego vámonos al diafragma. Vamos a decir que el diafragma es generalmente en forma de iris, que regula la cantidad de luz que pasa a través del condensador. Ya este va a decir, no quiero que sea un poquito más, quiero que sea un poquito menos, quiero que sea más claro, quiero que sea más oscurito, ¿no? Esta va a ser como un pequeño botoncito que va a controlar la intensidad y el contraste que queremos que presente nuestra muestra. ¿Ya? El espejo, esta es la que les mencionaba. Antiguamente se trabajaba con el espejo. En los microscopios antiguos ópticos se trabajaba con el espejo. ¿Qué quiere decir? Que no tenía luz, entonces tenían que usar la luz de los rayos solares. Entonces solo podían ver o trabajar con el microscopio cuando había sol. Sí, necesariamente, ¿no? Es por eso, pero actualmente ya no se utiliza este espejo, mayormente ya se usan las fuentes de luz. Actualmente los microscopios modernos, ya los más modernos actualmente, también ya tienen el rheostato. ¿Qué es el rheostato? Pues va a ser el regulador de la intensidad de luz, permitiendo ajustar el brillo de la lámpara. Casi el mismo funcionamiento del diafragma, ¿no? Casi. Ya. Ahora hablemos un poquito del sistema mecánico. ¿Qué es el sistema mecánico? Pues vamos a decir que es el conjunto de partes que sirven para sostener y mover y enfocar las distintas piezas del microscopio, permitiendo su uso correcto, ¿no? Aquí es lo que les había mencionado sobre la platina, que ahorita lo vamos a abarcar. Pero ¿cuál es la función principal del sistema mecánico? Pues dar soporte y estabilidad. ¿Ya? Porque imagínense, sin este sistema mecánico, he mencionado ya las anteriores partes, el microscopio no puede ser inútil, no puede servir, ¿ya? Y para la explicación de este, nosotros vamos a ir de abajo hacia arriba, ¿ya? ¿Cuáles encontramos en las divisiones o en las partes del sistema mecánico? Tenemos a la base o el pie, que estas vamos a encontrar de varias formas, ya sean rectangulares, cuadradas, en forma de U, de Y o de B. ¿Ya? Lo importante es que estas le dan estabilidad.
¿ya? Esta va a ser la parte principal. ¿Por qué? Porque sostiene todo el microscopio y así le aporta estabilidad. Luego encontramos al brazo o columna, ¿ya? Que va a ser una estructura que conecta la base con la parte superior, que la denominamos cabeza, y la parte inferior con la base del pie. Esto más que todo lo usamos para transportar, el microscopio. Pero incluso este brazo o columna, por medio de fuentes de bisagra, estas se pueden ajustar, pueden ir más abajo, puede irse hacia arriba. Y eso es por eso que ahí también se da el concepto de que nos da el momento de enfocar. Algunas ya están directamente inclinadas directamente para el observador. ¿Ya? La platina, la que les había comentado. La platina es la plataforma donde se coloca la muestra o preparación, lo que ya les había indicado. Estas pueden tener portaobjetos. ¿Qué son portaobjetos? Las pinzas para sujetar la muestra, o sea, para que la muestra no se mueva, para que esté estable, ¿ya? Y de igual forma puede moverse para centrarse en la muestra. ¿En qué forma? Vamos a tener dos mecanismos que son gracias a los tornillos de enfoque, los cuales tenemos los macrométricos y los micrométricos, ¿ya? ¿Para qué nos sirven los tornillos de macrométrico? Pues estas van a mover la platina o el tubo de manera rápida o en mayor medida. Sirve para un enfoque rápido, ¿ya? Va a ser movimientos bien acelerados. Pero el tornillo micrómetro nos va a permitir tener un ajuste de enfoque de mayor fina y precisa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto hace movimientos pequeños. ¿Qué quiere decir? Movimientos lentos. En el uso del microscopio me van a entender mucho mejor esto. ¿Ya? Luego tenemos el revólver o portaobjetos, que estos mayormente están relacionados con los objetivos. Recuerdan que se les había mencionado los tamaños de visualización por 4, 10x, 40x, 100x, ¿no? Son los cuatro mayormente que se encuentran en un microscopio óptico. Pues el revólver va a ser ese mecanismo que va a permitir girar. Por eso decimos que es la parte giratoria donde se montan los diferentes objetivos. ¿Ya? Estos nos van a permitir cambiar el aumento de forma rápida. Digamos que estamos con el número de visualización 4x, pero quiero ver una imagen más precisa. Muy bien. Lo hago girar. Tiene que sonar un clic. En ese momento de clic es que has cambiado la visualización de 4x a 10x. ¿No? Ese es un ejemplo. Luego tenemos el tubo óptico, donde vamos a encontrar lo que es el ocular, que va a ser donde dice, ¿no? El cilindro que conectan los oculares, que en ese tubo óptico vamos a tener un conjunto de lentes, tanto superiores, que los oculares son los lentes superiores, con los objetivos, que son los lentes inferiores. Estas pueden ser de manera fijo o móvil, pero mayormente son fijos, ¿ya? Y en algunos modelos antiguos pueden ser uniculares o binoculares. En la parte final, que es del sistema mecánico, tenemos al cabezal, que es la parte superior donde se insertan los oculares. Ya es donde les había mencionado: monocular, binocular o trinocular. Ya, aquí están ya mencionados los tres sistemas de microscopio, y aquí vamos a tener una imagen bien precisa, ¿no? En la parte superior encontramos al ocular, al tubo, aquí al objetivo. Aquí está lo que les mencionaba el revólver, ¿no? Los que nos va a permitir hacer la observación. Aquí tenemos a la platina. Ojo que la platina en su parte central va a estar con un pequeño hueco. ¿Para qué? Para que salga la fuente de luz, ¿ya? Y aquí están los pinzas, ¿no? Para mantener la fijación, ¿ya? Aquí tenemos el brazo o la columna, o también denominado, ¿no? Aquí tenemos los tornillos micro y macrométricos, que estos nos van a permitir modular, obtener una imagen más nítida. Aquí está el pie, aquí si se dan cuenta está de una forma rectangular. Estos pueden ser de B, U, si buscan en Google se van a dar cuenta que hay varios tipos de formas, ¿ya? Aquí está el interruptor para prender la luz, algo que no se menciona. Aquí está la fuente de luz. Aquí está el condensador, que esto nos permite regular la luz, ¿no? El objetivo, el revólver, ¿no? Aquí con mucho más precisión y más calma pueden observar. Es así como está compuesto el microscopio. Entonces, ya conociendo bien el microscopio, hablemos de su uso. El uso es más, esto ya es por norma o regla general, algo simple y fácil. Ya. Uno,
Debemos tener una preparación previa. Y aquí les digo, si han sido o han guardado anteriormente personas que no utilizan el microscopio de una manera útil y precisa, no es necesario hacer este paso. Pero digamos que es algo que no han hecho bien los otros que han utilizado, pues nosotros vamos a hacer una mejor utilización. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Hacemos primero la preparación previa. ¿Cómo? Limpiamos los lentes, el ocular y los objetivos con un papel bien especial para estas lentes. Tiene que ser un papel suave, no vamos a usar un papel de la hoja o de un cuaderno, no lo vamos a rayar los lentes y así vamos a fregar lo que es a la visualización. 1. Que el microscopio tiene que estar en una superficie plana y estable. ¿Por qué? Porque si va a ser en un lugar que se mueva, difícilmente vamos a poder ver nosotros, ¿no? Tiene que ser en un lugar bien estático. Después conectamos el cable, encendemos la luz. Si es un microscopio óptico. Pero como les he dicho, actualmente nuestros microscopios, la mayoría son iluminados, ¿no? Ya no usan mucho espejito. Ya que tengamos así bien preparado, ¿no? Nosotros vamos a hacer la colocación de la muestra. Ya tenemos lo que es nuestra preparación en un portaobjetos, ¿no? Ya bien preparadito todo. Esto lo colocamos sobre la platina. ¿Cómo los vamos a fijar? Por las pinzas de sujeción para que no se mueva. ¿Ya? En el momento de pasar a paso 3, debemos tomar en cuenta que el revólver o el objetivo para poder ver debe estar primeramente en 4. ¿Ya? En poder del 4. No piensen mal, ojo, no piensen mal, ya les imagino ustedes, ¿no? Pero esto tiene que estar en la posición de 4x, o sea, 4 veces el tamaño. Van a ir de menor a mayor aumento. Una vez ya en esta posición y bien acomodado el objetivo, podemos pasar al 10 con calma. Igual hacemos los ajustes con los tornillos macro y micrométricos. ¿Ya? Y ya con el tornillo micrométrico, perdón, vamos a darle un ajuste fino, ¿no? Algo bien para darle lo que es la nitidez. Vamos a asegurar la luz por medio del diafragma para mejorar la calidad de la imagen. Vamos a ir cambiando el aumento del poder del objetivo poco a poco. Ya no manejamos la platina. Ya, solo vamos a ir haciendo girar el revólver hasta escuchar el kick, ¿no? Hacemos la observación, hacemos el estudio de la placa histológica o de la muestra y hacemos la observación con ambos ojos para evitar la fatiga ocular. Y ojo que no vamos a hacer mucho manejamos mucho los tornillos una vez ajustado, ya no manejamos, ¿ya? Y para la finalización hacemos, ¿no? La retiración de la platina, retiramos la muestra con cuidado, limpiamos los lentes si es necesario, apagamos el microscopio y guardamos. Y el paso se repite usualmente lo mismo, ¿ok? Ese es con respecto al uso del microscopio. Eso es el tema de hoy. Muchas gracias por su atención. Les agradezco por haber visto el video. Si quieren que se explique otro tema, lo dejan en los comentarios o nos pueden sugerir. Si quieren una clase personalizada, nos pueden escribir a la Academia Pentágono o pueden comunicarse los números de más 591 61 12 15 23, por los cuales se les va a dar una clase más personalizada. Si tienen dudas, comentarios, lo pueden hacer en los comentarios o realizarlos al número mencionado y así aclaramos todas sus dudas. Eso sería todo de mi parte. Soy Eritrocito Blanco y nos vemos en la siguiente con mi persona. Muchas gracias.